Buenos días. Jueves 7 de noviembre del 2024, 10:10 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chaclay Soria, va a realizar esta audiencia pública de tutela de derechos solicitada por la defensa de don César José Inostroza Pariachi en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otro en agravio del Estado. Este es el expediente 53-2023-1. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video y voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo y el señor abogado. Jesús Prado León, adjunto de la Primera Corte Suprema Transitoria, especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, noveno piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Inostroza. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días al representante del Ministerio Público. Por la defensa técnica de César Inostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Cristian, ¿hay defensa pública? No, doctor, ninguna defensa. Ok. Vamos a continuar entonces con el uso de la palabra para la defensa del señor Inostroza para escuchar sus argumentos. Doctor Macera, tiene el uso de la palabra por 15 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Esta defensa técnica viene a sustentar el pedido de tutela de derechos por afectación a los derechos, a la prerrogativa, al antejuicio, al procedimiento predeterminado por ley y a la igualdad ante la ley. Esta medida o esta tutela de derechos se dirige en contra de la disposición número 5, mediante la cual se dispone derivar la investigación que se le sigue a mi defendido a una fiscalía suprema distinta al de la Fiscalía de la Nación. Como medida correctiva de esta tutela de derechos, señor magistrado, solicitamos se declare la nulidad de la disposición 15, mediante la cual se deriva la investigación a otra Fiscalía Suprema de fecha 17 de octubre del 2023, emitida por la Fiscalía de la Nación. En consecuencia, solicitamos que se declare nula dicha disposición y se ordene que sea la Fiscalía de la Nación quien siga investigando a mi defendido por los hechos que ameritan en la presente carpeta fiscal. Y el problema, señor magistrado, que nosotros advertimos es el siguiente, o el problema jurídico que se plantea. Si se recibe una denuncia y se dispone aperturar diligencias preliminares en contra de un alto funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, dentro del periodo de vigencia de la prerrogativa del antejuicio político, que es 5 años, ¿quién debe concluir con la investigación que se le sigue indistintamente si el plazo de la prerrogativa del antejuicio o vence, o es decir, vence los 5 años de esta? Nosotros, frente a este interrogante, consideramos que si es que el fiscal de la Nación inicia una investigación cuando está vigente la prerrogativa del antejuicio político o el antejuicio, es este órgano, es decir, la Fiscalía de la Nación, como máximo órgano del Ministerio Público, quien debe concluir con la investigación que se le sigue a un alto funcionario. Más aún, si es que, como en el caso concreto, y vamos a señalarlo, existe negligencia o poca diligencia por parte de la Fiscalía de la Nación en llevar una investigación en contra de un alto funcionario, concretamente mi defendido. Y esto lo señalamos, señor juez supremo, debido a que en el caso concreto se inicia investigación preliminar, es decir, en la carpeta 87-2020, y es con base a la noticia criminal de la cual se toma conocimiento el 6 de agosto del 2020. Ojo, 6 de agosto del 2020. El 30 de diciembre del 2020 se inician diligencias preliminares. Mediante disposición 2, de fecha 24 de marzo del 2022, se inicia formalmente investigación preliminar por 120 días que vencía el 18 de agosto del 2022. No obstante ello, pese al vencimiento de estos 120 días, la Fiscalía
no decidió formalizar o emitir la disposición que consideraba pertinente, ya sea acusándolo o constitucionalmente o archivando la causa. Ahora bien, acá viene, señor magistrado, el tema de la negligencia o la actuación dolosa por parte de la Fiscalía de la Nación, que para hacer vencer el plazo, señor magistrado, de los 5 años de la prerrogativa del antejuicio, mediante disposición 3 del 17 de octubre del 2022, se amplía la investigación, se declara compleja y se amplía la investigación por 8 meses. Y esto obviamente lo realiza la Fiscalía de la Nación con la única finalidad de hacer vencer el plazo y que pierda competencia para que se derive a una Fiscalía Suprema distinta a la Fiscalía de la Nación. En este caso, señor magistrado, el plazo vencía luego de la prórroga el 17 de junio de 2023. Sin embargo, la Fiscalía, señor magistrado, mediante la disposición 5, que es objeto de la tutela de derechos, dispone que se remita a una Fiscalía distinta. Es evidente que si estamos frente a diligencias preliminares, de acuerdo a su naturaleza, estas diligencias son irrepetibles e inaplazables. Es decir, son diligencias urgentes e inaplazables que se tenían que realizar. La pregunta es, los hechos que merecían o que se investigan en esta carpeta fiscal y que se ha tomado conocimiento del 6 de agosto del 2020, implicaba, señor magistrado, que se mantenga el plazo de esta investigación y eso considerarlo como diligencias urgentes e inaplazables. Nosotros consideramos que no. Y es por eso que al emitirse la disposición 5 y derivar la carpeta a otra Fiscalía Suprema y perder competencia, consideramos que se afecta el derecho a la prerrogativa constitucional del cual es titular mi defendido César Inostroza Pariachi. Y además, obviamente, se le desvía del procedimiento predeterminado por ley en su condición de alto funcionario, ya que dolosamente, señor magistrado, se dispuso la ampliación del plazo de la investigación pese a que no había justificación alguna, con la única finalidad de hacer vencer el plazo para deshacerse de la carpeta. Además de esto, señor magistrado, de esta afectación a estos dos derechos, que es el derecho al antejuicio y el procedimiento predeterminado por ley, consideramos que se ha incurrido además, y esto va a evidenciar la actuación poco diligente por parte de la Fiscalía de la Nación, que en casos distintos, iniciándose la investigación en fechas similares a la presente investigación, ahí se decidió, señor juez supremo de investigación preparatoria, acusar constitucionalmente a mi defendido. No obstante, en el caso concreto, no son de ese criterio y deciden derivarlo a una fiscalía distinta a la Fiscalía de la Nación. Y estas carpetas fiscales son la 227-2019, 315-2019, 220-2019, 22-2022 y 68-2022, lo cual nos permite acreditar que en el caso de mi defendido se ha aplicado de manera desigual la ley frente a supuestos totalmente o similares como el caso que nos convoca. Por tanto, señor magistrado, atendiendo a los fundamentos antes expuestos por esta defensa técnica, solicitamos que se declare fundado nuestra tutela de derechos y se disponga las medidas correctivas antes mencionadas. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor. Doctor Prado tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo que la defensa, que ha usado 14 minutos. Sí, señor juez supremo. Previamente debo referirle a usted, es la segunda audiencia que tenemos sobre la misma solicitud que hace el diputado César Inostroza Pariachi. Recordará usted que habíamos tenido una audiencia de tutela de derechos el jueves 17 de octubre de este año, el cual está pendiente de pronunciamiento de su despacho, porque son los mismos hechos, y le digo los mismos hechos, que lo único que varía es el número de resolución de la Fiscalía de la Nación, la fecha de la Fiscalía de la Nación, el número de carpeta. Tengo acá los escritos, porque ha presentado el imputado Inostroza Pariachi en 7 carpetas fiscales
que dieron lugar a 7 expedientes en su despacho pidiendo la misma tutela de derechos. Y los 7 documentos que lo tengo a la vista es lo mismo, idéntico. Lo único que varía es el número, como reitero, de disposición y de fecha. Y vamos a repetir lo mismo que se ha dicho en la audiencia pasada, que está, reitero, con el mayor respeto, pendiente de que usted resuelva, porque si hubiera resuelto, creo que esto ya sería una audiencia mucho más fácil de poder llevar. Lo que ha deducido es una tutela de derechos. ¿Y por qué deduce una tutela de derechos y no lo hace una nulidad absoluta? Porque si usted revisa el escrito del imputado Inostroza Pariachi, habla de la vulneración e inobservancia de derechos y garantías constitucionales, artículos 99 y 100 de la Constitución, artículo 2, numeral 2 de la Constitución, artículo 139, numeral 3 de la Constitución. Y para deducir una nulidad absoluta, artículo 150, letra D, dice, se presenta la nulidad ante la inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías previstos por la Constitución. Pero como no hace una nulidad, se va a una tutela. Una tutela, señor, se deduce, y con el mayor respeto, y usted ya lo ha hecho en reiterados pronunciamientos, cuando hay una investigación en giro. En todo caso, la investigación en giro está a cargo de este despacho. Hubiera presentado una tutela de derechos respecto a algún tipo de actuación de este despacho. Ya no ha cuestionado el señor abogado en esta diligencia o esta audiencia, la competencia de esta fiscalía, como sí lo hizo en la audiencia del 17 de octubre del 2024. Y considero que no cuestiona nuestra competencia porque efectivamente, a raíz de lo dispuesto por la señora fiscal de la Nación en ese entonces, en la disposición que es materia de esta diligencia, la disposición fiscal número 5 del 17 de octubre del 2023, fueron remitidas a esta fiscalía el 28 de noviembre de 2023 todos los actuados. El 15 de diciembre del año 2023, esta fiscalía, mediante disposición 01-2023, se aboca al conocimiento de esta investigación, notifica al investigado César Inostroza Pariachi y no cuestiona nuestra competencia. Eso debe de tenerlo usted como sustento al momento de resolver, señor juez supremo. Luego, el 21 de diciembre del 2023, se acumula esta carpeta a otra carpeta en la cual se llevaba consigo contra Orlando Velázquez Benítez, porque ambos son por los mismos hechos. Esto es la designación como presidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura de Orlando Velázquez Benítez, periodo 2017-2018. Mismos hechos se acumularon. Fue notificado el imputado César Inostroza Pariachi, tampoco cuestionó nuestra competencia. El 11 de abril del 2024 se amplía la investigación por 6 meses. Fue notificado el imputado César Inostroza Pariachi, tampoco cuestionó nuestra competencia. A la fecha ya venció el plazo de investigación preliminar y se está emitiendo el pronunciamiento correspondiente. O sea, respecto a la competencia de esta fiscalía, no hay mayor cuestionamiento que haya hecho sea la defensa o el mismo imputado César Inostroza Pariachi. Lo que refiere el imputado Inostroza Pariachi es hacer una interpretación personalísima del artículo 99 de la Constitución. ¿Por qué digo personalísima? Porque pese a que el artículo 99 de la Constitución establece respecto a la acusación constitucional que se corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a los vocales de la Corte Suprema por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en su cargo. Si me presta atención, señor Juez Supremo, por favor. Lo estoy escuchando, doctor. Disculpe entonces. Con la carpeta acá. Le decía que pese a que el artículo 99 de la Constitución establece que puede formularse una acusación constitucional dentro de los 5 años que hayan cesado, interpreta el señor Inostroza este artículo 99. Si el alto funcionario es denunciado ante la Fiscalía de la Nación dentro de los 5 años del cese de sus funciones, entonces la investigación fiscal deberá continuar a cargo de la Fiscalía de la Nación hasta su conclusión.
debiendo emitir la disposición fiscal que dé término a la investigación, ya sea formulando denuncia constitucional ante el Congreso o disponiendo el archivo definitivo. O sea, ¿qué es lo que está solicitando el señor Inostroza? Que no es una interpretación, una modificación al artículo 99 de la Constitución y una modificación al artículo 449 del Código Procesal Penal. Pues es inaudito lo que viene sosteniendo, en este caso la defensa, porque no se ha conectado su patrocinado, a algo que realmente a criterio de la Fiscalía ya resulta un pedido caprichoso, porque digo caprichoso con el mayor respeto, porque ya existe también sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 030-2010, del 11 de octubre del 2010, donde el límite temporal del antejuicio político ha establecido el Tribunal Constitucional que el artículo 99 ha establecido un límite temporal, fundamentos 5, 6 y 7 de dicha sentencia del Tribunal Constitucional. A la luz de los principios de la interpretación de unidad de la Constitución y de corrección funcional, vencido el plazo de los 5 años establecidos en el artículo 99 de la Constitución, dicha prerrogativa se extingue de pleno derecho. Una interpretación en contrario, esto es sostener que pese a haber transcurrido el plazo en mención, se requiere necesariamente que el Parlamento decrete la extinción del beneficio del antejuicio político, supondría, a juicio de ese tribunal, extender injustificadamente el plazo. Sigue sosteniendo el Tribunal Constitucional, en definitiva, fenecida la prerrogativa del antejuicio constitucional por haber vencido su plazo de vigencia, el funcionario privilegiado puede ser sujeto de una denuncia penal y por tanto puede ser sometido a un proceso penal sin declaración previa alguna de parte del Congreso de la República. Y le pongo como ejemplo que puse en la audiencia pasada, señor Juez Supremo, en mérito a lo contenido en el artículo 99 de la Constitución, el artículo 449 del Código Procesal Penal, la sentencia, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el propio Congreso de la República, ante una denuncia constitucional, que es la 419, contra César José Inostroza Pariachi, que se remitió al Congreso de la República, el Congreso de la República nos ha devolvió la carpeta fiscal, refiriendo que ya se declara improcedente al confirmarse que se habría culminado la prerrogativa del antejuicio político de César José Inostroza Pariachi, el mismo que es de recordar que mediante resolución legislativa del Congreso número 004-2018 fue destituido en el cargo de vocal supremo de la Corte Suprema de la República. Consecuentemente, señor Juez Supremo, no tiene amparo constitucional, no tiene amparo procesal, no tiene amparo jurisprudencial. El Congreso de la República nos ha devuelto todas las denuncias constitucionales por haber vencido la prerrogativa. Es lo que pretende, por intermedio de usted, señor Juez Supremo, pues a criterio de la Fiscalía, algo que no tiene mayor recibo. Es más, pone de sustento el señor abogado ahora sí, como ejemplo, según él, dice de la finalidad de haber hecho vencer el plazo, dice en la Fiscalía de la Nación, para que venza la prerrogativa y deshacerse de la carpeta. Esto resulta muy subjetivo y sin mayor sustento. Y si el señor abogado o su patrocinado creen que ha habido una inconducta, una negligencia, tienen las vías pertinentes para poder irse contra la actuación del fiscal que estaba a cargo de la investigación. Y este despacho está a cargo de la investigación. Y no recurrir ante usted para que usted extienda un plazo de la prerrogativa y que tendría que declarar nulas todas nuestras disposiciones que han sido aceptadas por el señor Inostroza y declarar una disposición de la Fiscalía de la Nación, la ex fiscal de la Nación, para que pueda usted extender el plazo del artículo 99 de la Constitución. En consecuencia, reitero, no teniendo ningún tipo de amparo normativo, jurisprudencial, se declare improcedente lo solicitado por la defensa. Es todo, señor. Gracias, doctor. Doctor Macera tiene uso de palabra por 6 minutos para su réplica. Muchas gracias, señor juez. A ver, en primer lugar, quiero mencionar que respecto a vulneración de derechos fundamentales, no existe convalidación, señor juez supremo. Así que, si es que la lógica del representante del Ministerio Público es señalar que porque frente a determinadas actuaciones o en otros
o en otras investigaciones mi defendido no ha cuestionado, eso no significa que está convalidando. La afectación de derechos fundamentales no es convalidable. Segundo punto, el representante del Ministerio Público señala que no hemos cuestionado, como en la sesión de la audiencia anterior en otra carpeta fiscal, la competencia del despacho de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria. Al respecto, señor magistrado, debo señalar que el debate todavía no ha concluido. Si en aquella oportunidad se inició con esa situación, fue como consecuencia de la intervención que usted al inicio realizó preguntando esta defensa técnica respecto a cuál era la finalidad o el objeto de la tutela. Y a consecuencia de la pregunta de vuestra judicatura, nosotros cuestionamos la competencia. Sin embargo, como aún no concluyó la audiencia, nosotros reiteramos ese argumento y obviamente quien debió estar acá, señor magistrado, ha debido ser el fiscal de la Nación, porque contra la disposición del fiscal de la Nación que dispuso la derivación del expediente de la carpeta fiscal a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria es que nosotros hemos planteado la tutela de derechos, o en este caso concreto, mi defendido cuando ejercía su autodefensa. Y por tanto, él debió de estar acá, y no un órgano fiscal supremo distinto que no emitió esa disposición. No es una interpretación antojadiza o caprichosa o personalísima que pretende hacer mi defendido del artículo 99 de la Constitución Política del Perú. No, mi defendido lo que está planteando es una interpretación razonable de cómo es, señor magistrado, que se debe analizar este artículo y sobre todo teniendo en cuenta la conducta fiscal. Es decir, ejemplifico lo que le pretendo decir. ¿Qué pasa, señor magistrado, si un alto funcionario es destituido el día de hoy, 7 de noviembre del 2024, y la Fiscalía toma conocimiento de una noticia criminal una semana después? Dispone realizar actos previos, que es lo que ha ocurrido acá, de determinadas diligencias para el esclarecimiento del hecho, y luego formaliza. Teniendo en cuenta que es una investigación preliminar, se tienen que realizar actos urgentes e inaplazables. ¿Qué ocurre, señor magistrado, en casos límites donde el Ministerio Público realiza una actuación poco diligente y no realiza actos de investigación y deja vencer el plazo? O sea, es decir, estas situaciones excepcionales se pueden tolerar por parte de la judicatura en un Estado constitucional de derecho. Evidentemente no. ¿Por qué, señor magistrado? Porque se estaría convalidando plazos muertos que vulneran no solo la prerrogativa del antejuicio, ni el derecho al procedimiento predeterminado por ley, sino que además el plazo razonable, que en una de sus manifestaciones implica, señor juez, que se vulnera cuando se realizan o cuando se está frente a plazos muertos. Es decir, usted, en todo caso, independientemente de la jurisprudencia de que exista, señor magistrado, usted tiene que evaluar la afectación de derechos fundamentales caso por caso, a efectos de verificar si en el caso concreto el Ministerio Público ha sido diligente o de la actuación que ha realizado el Ministerio Público se puede advertir alguna que justifique o que permita afirmar negligencia en su actuación, y a partir de esta negligencia establecer que el vencimiento del plazo ha sido adrede o ha sido de manera premeditada, dolosa, con la única finalidad de excluirlo o quitarle la prerrogativa del antejuicio para que sea sometido al procedimiento parlamentario. No se pretende, o mi defendido cuando planteó la tutela de derechos, no pretende modificar el artículo 99 ni ninguna norma del Código de la Constitución ni ninguna norma del Código Procesal Penal. Lo que él pretende hacer, señor magistrado, es simplemente
efectuar una interpretación constitucional del artículo 99 de la Constitución. Y sobre todo, teniendo en cuenta el principio de interdicción de la arbitrariedad en la función fiscal. Es decir, sobre texto de que existen determinadas normas o pronunciamientos que en casos distintos, como el que nos ha mencionado, donde el Ministerio Público ha sido diligente, no se puede aplicar la misma consecuencia y medir con la misma regla los hechos que han ocurrido en este caso, en el caso de mi defendido César José Nostroza Pariachi, donde ha habido conducta poco diligente por parte del Ministerio Público. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos de manera enfática que usted analice en este caso, señor magistrado, si el Ministerio Público ha sido diligente o no ha sido diligente, teniendo en cuenta desde cuándo toma la noticia criminal, qué actos de investigación practica, cuándo formaliza investigación preliminar, cuándo declara compleja y si ese íter ha sido diligente y no se evidencia ningún plazo muerto en toda la actuación fiscal. En ese sentido, reiteramos nuestra pretensión y solicitamos que se declare fundada la tutela de derechos. Eso es todo, señor juez. Gracias. Doctor Prado, tiene también 6 minutos. Sí, señor juez supremo, resulta contradictorio en el escrito por el cual ha instado que usted convoque a una audiencia de tutela de derechos. Ahora el señor abogado diga que el accionar de la Fiscalía de la Nación ha sido bastante negligente y hasta doloso. Dolo, todos los abogados sabemos que es un delito. No nos dice qué delito habría cometido. ¿Y por qué resulta contradictorio? Si es que está mencionando que el accionar de la Fiscalía de la Nación ha sido negligente, ha sido doloso, lo han hecho con intención de violentar sus derechos, ¿por qué entonces solicita que nuevamente vuelva a la Fiscalía de la Nación para que siga investigando? O sea, una autoridad negligente, una autoridad dolosa, una autoridad que ha violentado sus derechos, continúa la defensa ahora que vuelva donde ese negligente y fiscal que habría cometido un delito. Resulta totalmente contradictorio su solicitud, porque en la solicitud que ha hecho el imputado Nostroza, lo que ordena es que se declare nula la disposición que le quitan la prerrogativa y que le siga investigando la Fiscalía de la Nación. ¿No le parece a usted un total contrasentido, señor juez supremo, que ahora refiera que le siga investigando a alguien que ha violentado sus derechos? Y es falso lo que dice el señor abogado, que lo han hecho negligentemente, no han realizado absolutamente nada. Revise usted, y va a hacerlo, la disposición 5, que es materia de esta tutela, los fundamentos 1.1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí va a usted ver el íter procesal, las diligencias que se han hecho y usted los va a corroborar, señor juez supremo. Consecuentemente, no es de recibo lo sostenido por el abogado de la defensa. Es más, señor juez supremo, si es que usted ampararía esta solicitud del imputado Nostroza y del amparado sostenido por su defensa, también a criterio de la Fiscalía tenemos una tesis. ¿Por qué lo hace? Lo está haciendo para poder ampliar innecesariamente o dilatar innecesariamente esto. ¿Con qué afán? ¿Conseguir una posible prescripción? Esa es la intención que están realizando. Porque si usted ampara esto, señor juez supremo, eso significaría que todas las carpetas fiscales de este despacho supremo, esto es contra los ex consejeros del extinto CNM, otros jueces supremos, otros fiscales supremos que ya han vencido su prerrogativa y que inclusive algunos están con acusación, tengan que volver entonces al despacho de la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que ocasionaría un amparo de su despacho, señor juez supremo de investigación preparatoria. Asimismo, si considera los plazos antes referidos, es de ver de que la Fiscalía de la Nación ha cumplido con los mismos y ha procedido
conforme a derecho. Reitero, señor juez supremo, la tutela de derechos es residual. Lo que está solicitando el imputado Inostroza es una vulneración flagrante de sus derechos constitucionales. No es vía tutela la que tendría que haber solicitado. En consecuencia, nosotros estamos convencidos que usted no va a amparar esto, señor juez supremo, porque de amparar esto realmente tendría que crearse toda una situación tipo cisma de deshacernos de todas las carpetas para volver a la Fiscalía de la Nación innecesariamente. ¿Y por qué le digo innecesariamente? Porque el Congreso de la República, si es que usted dispone eso, tendrían que hacer una denuncia constitucional y el Congreso de la República los devolvería nuevamente diciendo que ya venció la prerrogativa. Reitero, ¿y con qué afán lo están haciendo? Para poder obtener una posible prescripción. En consecuencia, reitero, no teniendo ningún tipo de amparo ni sustento normativo jurisprudencial, se declara improcedente, señor juez supremo. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, doctor Prado, ¿me puede pasar la carpeta de la investigación preliminar? Correcto, señor. En un escaneado se la vamos a hacer llegar a su despacho. Correcto, escaneado. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que envía tutela de derechos, solicita se declare fundada la misma, en atención a los argumentos expuestos tanto en su solicitud de tutela como en esta audiencia. Y por su parte, la Fiscalía, quien ha solicitado se declare improcedente. Se va a despedir la resolución, siendo las 10:42, se declara concluida la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor. Buenos días. Jueves 7 de noviembre del 2024, 10:10 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chaclay Soria, va a realizar esta audiencia pública de tutela de derechos solicitada por la defensa de don César José Inostroza Pariachi, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otro en horario del Estado. Este es el expediente 53-2023-1. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video y voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo y el señor abogado. Jesús Prado León, adjunto de la primera Corte Suprema Transitoria, especializada en corrupción de funcionarios con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Inostroza. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días al representante del Ministerio Público. Por la defensa técnica de César Inostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Cristian, ¿hay defensa pública? No, doctor, ninguna defensa. Ok. Vamos a continuar entonces con el uso de la palabra para la defensa del señor Inostroza para escuchar sus argumentos. Doctor Macera, tiene el uso de la palabra por 15 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Esta defensa técnica viene a sustentar el el pedido de tutela de derechos por afectación a los derechos, a la prerrogativa, al antejuicio, al procedimiento predeterminado por ley y a la igualdad ante la ley. Esta medida o esta tutela de derechos se dirige en contra de la disposición número 5, mediante la cual se dispone derivar la investigación que se le sigue a mi defendido a una Fiscalía Suprema distinta al de la Fiscalía de la Nación. Como medida correctiva de esta tutela de derechos, señor magistrado, solicitamos se declare la nulidad de la disposición 15, mediante la cual se deriva la investigación a otra Fiscalía Suprema de fecha 17 de octubre del 2023, emitida por la Fiscalía de la Nación. En consecuencia, solicitamos que se declare nula dicha disposición y se ordene que sea la Fiscalía de la Nación quien siga investigando a mi defendido por los hechos que ameritan en la presente carpeta fiscal. Y el problema, señor magistrado, que nosotros advertimos es el siguiente, o el problema jurídico que se plantea. Si se recibe una denuncia y se dispone
aperturar diligencias preliminares en contra de un alto funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, dentro del periodo de vigencia de la prerrogativa del antejuicio político, que es 5 años, ¿quién debe concluir con la investigación que se le sigue indistintamente si el plazo de la prerrogativa del antejuicio o vence, o es decir, vence los 5 años de esta? Nosotros, frente a este interrogante, consideramos que si es que el fiscal de la Nación inicia una investigación cuando está vigente la prerrogativa del antejuicio político o el antejuicio, es este órgano, es decir, la Fiscalía de la Nación, como máximo órgano del Ministerio Público, quien debe concluir con la investigación que se le sigue a un alto funcionario. Más aún, si es que, como en el caso concreto, y vamos a señalarlo, existe negligencia o poca diligencia por parte de la Fiscalía de la Nación en llevar una investigación en contra de un alto funcionario, concretamente mi defendido. Y esto lo señalamos, señor juez supremo, debido a que en el caso concreto se inicia investigación preliminar, es decir, en la carpeta 87-2020, y es con base a la noticia criminal de la cual se toma conocimiento el 6 de agosto del 2020. Ojo, 6 de agosto del 2020. El 30 de diciembre del 2020 se inician diligencias preliminares. Mediante disposición 2, de fecha 24 de marzo del 2022, se inicia formalmente investigación preliminar por 120 días que vencía el 18 de agosto del 2022. No obstante ello, pese al vencimiento de estos 120 días, la Fiscalía no decidió formalizar o emitir la disposición que consideraba pertinente, ya sea acusándolo o constitucionalmente o archivando la causa. Ahora bien, acá viene, señor magistrado, el tema de la negligencia o la actuación dolosa por parte de la Fiscalía de la Nación, que para hacer vencer el plazo, señor magistrado, de los 5 años de la prerrogativa del antejuicio, mediante disposición 3 del 17 de octubre del 2022, se amplía la investigación, se declara compleja y se amplía la investigación por 8 meses. Y esto obviamente lo realiza la Fiscalía de la Nación con la única finalidad de hacer vencer el plazo y que pierda competencia para que se derive a una Fiscalía Suprema distinta a la Fiscalía de la Nación. En este caso, señor magistrado, el plazo vencía luego de la prórroga el 17 de junio de 2023. Sin embargo, la Fiscalía, señor magistrado, mediante la disposición 5, que es objeto de la tutela de derechos, dispone que se remita a una fiscalía distinta. Es evidente que si estamos frente a diligencias preliminares, de acuerdo a su naturaleza, estas diligencias son irrepetibles e inaplazables. Es decir, son diligencias urgentes e inaplazables que se tenían que realizar. La pregunta es, los hechos que merecían o que se investigan en esta carpeta fiscal y que se ha tomado conocimiento del 6 de agosto del 2020, implicaba, señor magistrado, que se mantenga el plazo de esta investigación y eso considerarlo como diligencias urgentes e inaplazables. Nosotros consideramos que no. Y es por eso que al emitirse la disposición 5 y derivar la carpeta a la Fiscalía, a otra Fiscalía Suprema y perder competencia, consideramos que se afecta el derecho a la prerrogativa constitucional del cual es titular mi defendido César Inostroza Pariache. Y además, obviamente, se le desvía del procedimiento predeterminado por ley en su condición de alto funcionario, ya que dolosamente, señor magistrado, se dispuso la ampliación del plazo de la investigación pese a que no había justificación alguna, con la única finalidad de hacer vencer el plazo para deshacerse de la carpeta. Además de esto, señor magistrado, de esta afectación a estos dos derechos, que es el derecho al antejuicio y el procedimiento predeterminado por ley, consideramos que se ha incurrido además, y esto va a evidenciar la actuación de
poco diligente por parte de la Fiscalía de la Nación, que en casos distintos, iniciándose la investigación en fechas similares a la presente investigación, ahí se decidió, señor juez supremo de investigación preparatoria, acusar constitucionalmente a mi defendido. No obstante, en el caso concreto, no son de ese criterio y deciden derivarlo a una fiscalía distinta a la Fiscalía de la Nación. Y estas carpetas fiscales son la 227-2019, 315-2019, 220-2019, 22-2022 y 68-2022, lo cual nos permite acreditar que en el caso de mi defendido se ha aplicado de manera desigual la ley frente a supuestos totalmente o similares como el caso que nos convoca. Por tanto, señor magistrado, atendiendo a los fundamentos antes expuestos por esta defensa técnica, solicitamos que se declare fundado nuestra tutela de derechos y se disponga las medidas correctivas antes mencionadas. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor. Doctor Prado tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo que la defensa, que ha usado Sí, señor. 14 minutos. Sí, señor juez supremo. Previamente debo referirle a usted, es la segunda audiencia que tenemos sobre la misma solicitud que hace el diputado César Inostroza Pariachi. Recordará usted que habíamos tenido una audiencia de tutela de derechos después del 17 de octubre de este año, el cual está pendiente de pronunciamiento de su despacho, porque son los mismos hechos, y le digo los mismos hechos, que lo único que varía es el número de resolución de la Fiscalía de la Nación, la fecha de la Fiscalía de la Nación y el número de carpeta. Tengo acá los escritos, porque ha presentado el diputado Inostroza Pariachi en 7 carpetas fiscales que dieron lugar a 7 expedientes en su despacho pidiendo la misma tutela de derechos. Y los 7 documentos que lo tengo a la vista es lo mismo, idéntico. Lo único que varía es el número, como reitero, de disposición y de fecha. Y vamos a repetir lo mismo que se ha dicho en la audiencia pasada, que está, reitero, con el mayor respeto, pendiente de que usted resuelva, porque si hubiera resuelto, creo que esto ya sería una audiencia mucho más fácil de poder llevar. Lo que ha deducido es una tutela de derechos. ¿Y por qué deduce una tutela de derechos y no lo hace una nulidad absoluta? Porque si usted revisa el escrito del diputado Inostroza Pariachi, habla de la vulneración e inobservancia de derechos y garantías constitucionales, artículos 99 y 100 de la Constitución, artículo 2, numeral 2 de la Constitución, artículo 139, numeral 3 de la Constitución. Y para deducir una nulidad absoluta, artículo 150, letra D, dice: se presenta la nulidad ante la inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías previstos por la Constitución. Pero como no hace una nulidad, se va a una tutela. Una tutela, señor, se deduce, y con el mayor respeto, y usted ya lo ha hecho en reiterados pronunciamientos, cuando hay una investigación en giro. En todo caso, la investigación en giro está a cargo de este despacho. Hubiera presentado una tutela de derechos respecto a algún tipo de actuación de este despacho. Ya no ha cuestionado el señor abogado en esta diligencia o esta audiencia, la competencia de esta fiscalía, como sí lo hizo en la audiencia del 17 de octubre del 2024. Y considero que no cuestiona nuestra competencia porque efectivamente, a raíz de lo dispuesto por la señora fiscal de la Nación en ese entonces, en la disposición que es materia de esta diligencia, la disposición fiscal número 5 del 17 de octubre del 2023, fueron remitidas a esta fiscalía el 28 de noviembre de 2023 todos los actuados. El 15 de diciembre del año 2023, esta fiscalía, mediante disposición 01-2023, se aboca al conocimiento de esta investigación, notifica al investigado César Inostroza Pariachi y no cuestiona nuestra competencia. Eso debe de tenerlo usted como sustento al momento de resolver, señor juez supremo. Luego, el 21 de diciembre del 2023, se acumula esta carpeta a otra carpeta en la cual se llevaba consigo contra Orlando Velázquez Benítez, porque ambos son por los mismos hechos. Esto es la designación como presidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura de Orlando Velázquez Benítez, periodo 2017-2018. Mismos hechos,
se acumularon. Fue notificado el imputado César Inostroza Pariachi, tampoco cuestionó nuestra competencia. El 11 de abril del 2024 se amplía la investigación por 6 meses. Fue notificado el imputado César Inostroza Pariachi, tampoco cuestionó nuestra competencia. A la fecha ya venció el plazo de investigación preliminar y se está emitiendo el pronunciamiento correspondiente. O sea, respecto a la competencia de esta fiscalía, no hay mayor cuestionamiento que haya hecho sea la defensa o el mismo imputado César Inostroza Pariachi. Lo que refiere el imputado Inostroza Pariachi es hacer una interpretación personalísima del artículo 99 de la Constitución. ¿Por qué digo personalísima? Porque pese a que el artículo 99 de la Constitución establece respecto a la acusación constitucional que se corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a los vocales de la Corte Suprema por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en su cargo. Si me presta atención, señor Juez Supremo, por favor. Te estoy escuchando, doctor. Disculpe, entonces. Por la carpeta acá. Le decía que pese a que el artículo 99 de la Constitución establece que puede formularse una acusación constitucional dentro de los 5 años que hayan cesado, interpreta el señor Inostroza este artículo 99. Si el alto funcionario es denunciado ante la Fiscalía de la Nación dentro de los 5 años del cese de sus funciones, entonces la investigación fiscal deberá continuar a cargo de la Fiscalía de la Nación hasta su conclusión, debiendo emitir la disposición fiscal que dé término a la investigación, ya sea formulando denuncia constitucional ante el Congreso o disponiendo el archivo definitivo. O sea, ¿qué es lo que está solicitando el señor Inostroza? Que no es una interpretación, una modificación al artículo 99 de la Constitución y una modificación al artículo 449 del Código Procesal Penal. Pues es inaudito lo que viene sosteniendo, en este caso la defensa, porque no se ha conectado su patrocinado, a algo que realmente a criterio de la Fiscalía ya resulta un pedido caprichoso, porque digo caprichoso con el mayor respeto, porque ya existe también sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 030-2010, del 11 de octubre del 2010, donde el límite temporal del antejuicio político ha establecido el Tribunal Constitucional que el artículo 99 ha establecido un límite temporal, fundamentos 5, 6 y 7 de dicha sentencia del Tribunal Constitucional. A la luz de los principios de la interpretación de unidad de la Constitución y de corrección funcional, vencido el plazo de los 5 años establecidos en el artículo 99 de la Constitución, dicha prerrogativa se extingue de pleno derecho. Una interpretación en contrario, esto es sostener que pese a haber transcurrido el plazo en mención, se requiere necesariamente que el Parlamento decrete la extinción del beneficio del antejuicio político, supondría a juicio de ese tribunal extender injustificadamente el plazo. Sigue sosteniendo el Tribunal Constitucional, en definitiva, fenecida la prerrogativa del antejuicio constitucional por haber vencido su plazo de vigencia, el funcionario privilegiado puede ser sujeto de una denuncia penal y por tanto puede ser sometido a un proceso penal sin declaración previa alguna de parte del Congreso de la República. Y le pongo como ejemplo que puse en la audiencia pasada, señor Juez Supremo, en mérito a lo contenido en el artículo 99 de la Constitución, el artículo 449 del Código Procesal Penal, la sentencia, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el propio Congreso de la República, ante una denuncia constitucional, que es la 419, contra César José Inostroza Pariachi, que se remitió al Congreso de la República, el Congreso de la República nos ha devolvió la carpeta fiscal, refiriendo que ya se declara improcedente al confirmarse que se habría culminado la prerrogativa del antejuicio político de César José Inostroza Pariachi, el mismo que es de recordar que mediante resolución legislativa del Congreso número 004-2018 fue destituido en el cargo de vocal supremo de la Corte Suprema de la República. Consecuentemente, señor Juez Supremo,
no tiene amparo constitucional, no tiene amparo procesal, no tiene amparo jurisprudencial. El Congreso de la República nos ha devuelto todas las denuncias constitucionales por haber vencido la prerrogativa. Es lo que pretende, por intermedio de usted, señor juez supremo, pues a criterio de la Fiscalía, algo que no tiene mayor recibo. Es más, pone de sustento el señor abogado ahora sí, como ejemplo, según él, dice de la finalidad de haber hecho vencer el plazo, dice en la Fiscalía de la Nación, para que venza la prerrogativa y deshacerse de la carpeta. Esto resulta muy subjetivo y sin mayor sustento. Y si el señor abogado o su patrocinado creen que ha habido una inconducta, una negligencia, tienen las vías pertinentes para poder irse contra la actuación del fiscal que estaba a cargo de la investigación. Y este despacho está a cargo de la investigación. Y no recurrir ante usted para que usted extienda un plazo de la prerrogativa y que tendría que declarar nulas todas nuestras disposiciones que han sido aceptadas por el señor Inostroza y declarar una disposición de la Fiscalía de la Nación, la ex fiscal de la Nación, para que pueda usted extender el plazo del artículo 99 de la Constitución. En consecuencia, reitero, no teniendo ningún tipo de amparo normativo, jurisprudencial, se declare improcedente lo solicitado por la defensa. Es todo, señor. Gracias, doctor. Doctor Macera tiene uso de palabra por 6 minutos para su réplica. Muchas gracias, señor juez. A ver, en primer lugar, quiero mencionar que respecto a vulneración de derechos fundamentales, no existe convalidación, señor juez supremo. Así que, si es que la lógica del representante del Ministerio Público es señalar que porque frente a determinadas actuaciones o en otras investigaciones mi defendido no ha cuestionado, eso no significa que está convalidando. La afectación de derechos fundamentales no es convalidable. Segundo punto, el representante del Ministerio Público señala que no hemos cuestionado, como en la sesión de la audiencia anterior en otra carpeta fiscal, la competencia del despacho de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria. Al respecto, señor magistrado, debo señalar que el debate todavía no ha concluido. Si en aquella oportunidad se inició con esa situación, fue como consecuencia de la intervención que usted al inicio realizó preguntando esta defensa técnica respecto a cuál era la finalidad o el objeto de la tutela. Y a consecuencia de la pregunta de vuestra judicatura, nosotros cuestionamos la competencia. Sin embargo, como aún no ha concluido la audiencia, nosotros reiteramos ese argumento y obviamente quien debió estar acá, señor magistrado, ha debido ser el fiscal de la Nación, porque contra la disposición del fiscal de la Nación que dispuso la derivación del expediente de la carpeta fiscal a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria es que nosotros hemos planteado la tutela de derechos, o en este caso concreto, mi defendido cuando ejercía su autodefensa. Y por tanto, él debió de estar acá, y no un órgano fiscal supremo distinto que no emitió esa disposición. No es una interpretación antojadiza o caprichosa o personalísima que pretende hacer mi defendido del artículo 99 de la Constitución Política del Perú. No, mi defendido lo que está planteando es una interpretación razonable de cómo es, señor magistrado, que se debe analizar este artículo y sobre todo teniendo en cuenta la conducta fiscal. Es decir, ejemplifico lo que le pretendo decir. ¿Qué pasa, señor magistrado, si un alto funcionario es destituido el día de hoy, 7 de noviembre del 2024, y la Fiscalía toma conocimiento de una noticia criminal una semana después? Dispone realizar actos previos, que es lo que ha ocurrido acá, de determinadas diligencias para el esclarecimiento del hecho, y luego formaliza. Teniendo en cuenta que es una investigación preliminar, se tienen que realizar actos urgentes inaplazables. ¿Qué ocurre
señor magistrado, en casos límites donde el Ministerio Público realiza una actuación poco diligente y no realiza actos de investigación y deja vencer el plazo. O sea, es decir, estas situaciones excepcionales se pueden tolerar por parte de la Judicatura en un Estado constitucional de derecho. Evidentemente no. ¿Por qué, señor magistrado? Porque se estaría convalidando plazos muertos que vulneran no solo la prerrogativa del antejuicio, ni el derecho al procedimiento predeterminado por ley, sino que además el plazo razonable, que en una de sus manifestaciones implica, señor juez, que se vulnera cuando se realizan o cuando se está frente a plazos muertos. Es decir, usted, en todo caso, independientemente de la jurisprudencia de que exista, señor magistrado, usted tiene que evaluar la afectación de derechos fundamentales caso por caso, a efectos de verificar si en el caso concreto el Ministerio Público ha sido diligente o de la actuación que ha realizado el Ministerio Público se puede advertir alguna que justifique o que permita afirmar negligencia en su actuación, y a partir de esta negligencia establecer que el vencimiento del plazo ha sido adrede o ha sido de manera premeditada, dolosa, con la única finalidad de excluirlo o quitarle la prerrogativa del antejuicio para que sea sometido al procedimiento parlamentario. No se pretende, o mi defendido cuando planteó la tutela de derechos, no pretende modificar el artículo 99 ni ninguna norma del Código de la Constitución ni ninguna norma del Código Procesal Penal. Lo que él pretende hacer, señor magistrado, es simplemente efectuar una interpretación constitucional del artículo 99 de la Constitución. Y sobre todo, teniendo en cuenta el principio de interdicción de la arbitrariedad en la función fiscal. Es decir, sobre texto de que existen determinadas normas o pronunciamientos que en casos distintos, como el que nos ha mencionado, donde el Ministerio Público ha sido diligente, no se puede aplicar la misma consecuencia y medir con la misma regla los hechos que han ocurrido en este caso, en el caso de mi defendido César José Nostroza Pariachi, donde ha habido conducta poco diligente por parte del Ministerio Público. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos de manera enfática que usted analice en este caso, señor magistrado, si el Ministerio Público ha sido diligente o no ha sido diligente, teniendo en cuenta desde cuándo toma la noticia criminal, qué actos de investigación practica, cuándo formaliza investigación preliminar, cuándo declara compleja y si ese íter ha sido diligente y no se evidencia ningún plazo muerto en toda la actuación fiscal. En ese sentido, reiteramos nuestra pretensión y solicitamos que se declare fundada la tutela de derechos. Eso es todo, señor juez. Gracias. Doctor Prado, tiene también 6 minutos. Sí, señor juez supremo, resulta contradictorio en el escrito por el cual ha instado que usted convoque a una audiencia de tutela de derechos. Ahora el señor abogado diga que el accionar de la Fiscalía de la Nación ha sido bastante negligente y hasta doloso. Dolo, todos los abogados sabemos que es un delito. No nos dice qué delito habría cometido. ¿Y por qué resulta contradictorio? Si es que está mencionando que el accionar de la Fiscalía de la Nación ha sido negligente, ha sido doloso, lo han hecho con intención de violentar sus derechos, ¿por qué entonces solicita que nuevamente vuelva a la Fiscalía de la Nación para que siga investigando? O sea, una autoridad negligente, una autoridad dolosa, una autoridad que ha violentado sus derechos, continúa la defensa ahora, que vuelva donde ese negligente y fiscal que habría cometido un delito. Resulta totalmente contradictorio su solicitud, porque en la solicitud que ha hecho el imputado Nostroza, lo que ordena es que se declare nula la disposición que le quitan la prerrogativa y que le siga investigando la Fiscalía de la Nación. ¿No le parece a usted un total contrasentido, señor juez supremo?
que ahora refiera que le siga investigando a alguien que ha violentado sus derechos. Y es falso lo que dice el señor abogado, que lo han hecho negligentemente, no han realizado absolutamente nada. Revise usted, y va a hacerlo, la disposición 5, que es materia de esta tutela, los fundamentos 1.1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí va a usted ver el íter procesal, las diligencias que se han hecho, y usted los va a corroborar, señor juez supremo. Consecuentemente, no es de recibo lo sostenido por el abogado de la defensa. Es más, señor juez supremo, si es que usted ampararía esta solicitud del imputado Inostroza y del amparado sostenido por su defensa, también a criterio de la Fiscalía tenemos una tesis. ¿Por qué lo hace? Lo está haciendo para poder ampliar innecesariamente o dilatar innecesariamente esto. ¿Con qué afán? ¿Conseguir una posible prescripción? Esa es la intención que están realizando. Porque si usted ampara esto, señor juez supremo, eso significaría que todas las carpetas fiscales de este despacho supremo, esto es contra los ex consejeros del extinto CNM, otros jueces supremos, otros fiscales supremos que ya han vencido su prerrogativa y que inclusive algunos están con acusación, tengan que volver entonces al despacho de la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que ocasionaría un amparo de su despacho, señor juez supremo de investigación preparatoria. Asimismo, si considera los plazos antes referidos, es deber de que la Fiscalía de la Nación ha cumplido con los mismos y ha procedido conforme a derecho. Reitero, señor juez supremo, la tutela de derechos es residual. Lo que está solicitando el imputado Inostroza es una vulneración flagrante de sus derechos constitucionales. No es vía tutela la que tendría que haber solicitado. En consecuencia, nosotros estamos convencidos que usted no va a amparar esto, señor juez supremo, porque de amparar esto realmente tendría que crearse toda una situación tipo cisma de deshacernos de todas las carpetas para volver a la Fiscalía de la Nación innecesariamente. ¿Y por qué le digo innecesariamente? Porque el Congreso de la República, si es que usted dispone eso, tendrían que hacer una denuncia constitucional y el Congreso de la República los devolvería nuevamente diciendo que ya venció la prerrogativa. Reitero, ¿y con qué afán lo están haciendo? Para poder obtener una posible prescripción. En consecuencia, reitero, no teniendo ningún tipo de amparo ni sustento normativo jurisprudencial, se declara improcedente, señor juez supremo. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, doctor Prado, ¿me puede pasar la carpeta de la investigación preliminar? Correcto, señor. En un escaneado se le vamos a hacer llegar a su despacho. Correcto, escaneado. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que envía tutela de derechos, solicita se declare fundada la misma, en atención a los argumentos expuestos tanto en su solicitud de tutela como en esta audiencia. Y por su parte, la Fiscalía, quien ha solicitado se declare improcedente. Se va a despedir la resolución, siendo las 10:42, se declara concluida la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor.